con todos vosotros, con todas vosotras, también con este cartel de lujo que me acompaña, y además hacerlo aquí en el Parque Amosa Cero, en el parque que tiene el nombre de el gran alcalde socialista de Vallecas, en el parque que tiene el nombre de ese socialista que luchó por esta tierra, que luchó por la libertad, que luchó por el bienestar, por la educación, que se empeñó en defender la educación y en apoyar a los trabajadores, a los obreros, a las mujeres, a los niños y las niñas de Vallecas. Quiero deciros esta tarde aquí en este parque, en el Parque Amosa Cero, que me siento enormemente orgullosa de pertenecer a este partido, a este grupo de hombres y mujeres, al grupo de hombres y mujeres del Partido Socialista que defendemos y siguen defendiendo la libertad, la democracia, la igualdad. Me siento enormemente orgullosa de nuestro pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro, de ese gran futuro que vamos a construir entre todos y todas a partir del próximo día 26 de junio, cuando ganemos las elecciones, cuando desde el Gobierno de España estemos transformando, cambiando, haciendo la realidad, la libertad, la justicia, lo que necesita este país. Mirad, Vallecas necesita un gobierno socialista en España y necesita un gobierno socialista porque, como bien sabéis, muchos y muchas de quienes vivís aquí, Vallecas sufre una enorme desigualdad después de tantos años de gobierno del Partido Popular. ¿Sabéis qué distrito de Madrid es el que más desempleo tiene, más paro tiene? Puente de Vallecas. ¿Sabéis qué distrito de Madrid es aquel donde las familias tienen menos ingreso, menos dinero, menos renta? Puente de Vallecas. Eso es la realidad de Vallecas. Por eso necesitamos políticas justas y por eso necesitamos un gobierno socialista aquí y en el conjunto de España. Y hay mucha gente que necesita un gobierno socialista. Yo estoy viendo por allí alguna compañera feminista y quiero hablar un poco de las mujeres, de la mitad de la población de la que se está hablando muy poco en esta campaña. Y quiero decir que las mujeres necesitamos, este país necesita un nuevo impulso para conseguir que las mujeres podamos incorporarnos al empleo, podamos seguir estando en la universidad. Este país necesita el impulso de nuevo de las políticas de igualdad que tuvo y que puso en marcha los gobiernos socialistas, los gobiernos de Zapatero, los gobiernos de Felipe González y que defendió también alcaldes como Amosa Cero, que es el alcalde de Vallecas, como os decía. Y solo nosotros vamos a poder hacerlo. Veréis, solo nosotros podemos hacerlo porque somos los únicos que tenemos de verdad un proyecto de dignidad para las personas, de defensa del derecho a vivir con dignidad. Y vivir con dignidad es tener una vivienda digna, es tener un empleo digno. Vivir con dignidad es tener sanidad, es tener educación, es tener derechos sociales. Y vivir con dignidad también es vivir de acuerdo a lo que cada uno es, a lo que cada uno piensa, a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros deseos, y que a la gente no le agredan, no le peguen en la calle, como pasa en muchas ocasiones todavía en la ciudad de Madrid, cuando muchos agreden a lesbianas, a gays, a personas transexuales. Eso es vivir con dignidad. Vivir con dignidad es vivir con derechos, es vivir sin violencia. Y eso, insisto, solo lo podemos hacer los socialistas. ¿Sabéis cómo estamos? ¿Sabéis quién gobierna en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid? Gobierna ahora Madrid. Sabéis también que está el Partido Popular, está Ciudadanos. Pero ¿sabéis quiénes presentamos las iniciativas para que haya empleo en Madrid? Los socialistas. ¿Sabéis quiénes presentamos iniciativas para trabajar contra la violencia de género, para que haya ayudas a las personas mayores, ayuda a domicilio, teleasistencia, para pagar menos por las escuelas infantiles o por las escuelas de música, para que puedan ir todos los madrileños y todas, aunque no tengan suficiente dinero, los socialistas? Y sabéis también quién ha conseguido que aquí pronto se vaya a inaugurar un busto de Amosa Cero en este parque. Los socialistas de Puente de Vallecas, a quien también les tenemos que agradecer su trabajo en esta Junta de Distrito. Somos los socialistas quienes hemos trabajado para que haya también un proyecto
para apoyar a las mujeres de Vallecas y a las mujeres que sufren violencia de género. Y somos los socialistas quienes hemos acompañado a los vecinos de Vallecas para decir que no queremos que la señora Cifuentes aísle Vallecas con las obras de la línea 1, que no estamos de acuerdo con su proyecto, que queremos que Vallecas siga conectado con Madrid, porque ya bastante aislamiento es el desempleo, es la pobreza, es la desigualdad. Solo nos faltaban los proyectos de la señora Cifuentes. Somos nosotros quienes hemos acompañado y acompañamos a los vecinos. Mirad, compañeros, el próximo lunes es el Día del Refugiado, el Día de Solidaridad con las personas refugiadas. Os quiero pedir que acudamos todos a la manifestación que se ha convocado para el lunes. Y también os quiero pedir que acudamos con un deseo, con el deseo de cambiar Europa. El otro día, desgraciadamente, fue asesinada una compañera socialista, laborista, del Partido Laborista Inglés, y fue asesinada por un fanático, y fue asesinada por defender la libertad y la democracia en Europa. Y hoy, más que nunca, tenemos que defender a salir una Europa democrática, una Europa libre, una Europa solidaria con todas las personas, sobre todo con esas personas que lo único que quieren es tener una vida digna en Europa. Vamos a hacerlo, vamos a pelear por una Europa libre, por una España más democrática, por una España más solidaria y también por un Vallecas más solidario, y lo vamos a hacer votando al Partido Socialista, porque es el proyecto que garantiza esa libertad para Europa. Solo quería trasladaros una última idea, un último mensaje. Veréis, Amos Acero fue fusilado en el año 1941 y fue fusilado por defender la libertad, por defender la educación de la gente de Vallecas, de los trabajadores, de los obreros, de las mujeres de Vallecas. Fue fusilado por defender la justicia. Creo que hoy tenemos que coger su fuerza y que salir a la calle a decirle a la gente que una vez más aquí está el Partido Socialista para defender la libertad, la democracia, la justicia y la igualdad para todas las personas. Muchas gracias y os dejo con otro gran alcalde socialista, de esos de la tradición de Amos Acero, con David Lucas, nuestro candidato al Senado. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar esta intervención agradeciendo el gran trabajo que Puri, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, viene realizando en defensa de los intereses de los ciudadanos, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Mi reconocimiento al trabajo que ella realiza y que realiza también el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, Puri. Mirar, el 20 de diciembre terminó una de las legislaturas que fueron de las más nefastas, si no la más nefasta que ha tenido España en la democracia. Después de esa legislatura, los datos atestiguan que España es mucho más desigual, que hay más desigualdad entre hombres y mujeres, entre los que más tienen y los que menos tienen, entre los que más necesitan de las instituciones públicas y aquellos que se aprovechan de ellas. Esa legislatura, además, es una legislatura en donde no se solventó el problema económico y, lejos de crear empleo, se creó y se está creando empleo en estos momentos precario. Un empleo en donde antes había un empleo, ahora hay 2 a 300 y 400 euros, y aquí, en Vallecas, sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Una legislatura donde se ha institucionalizado la corrupción. Caso Púnica, el Gürtel, Bárcenas, las cuentas en Suiza, los sobresueldos, y una legislatura además que, debido a la intransigencia del nacionalismo catalán y también la falta de interlocución permanente del Gobierno del Partido Popular, se ha generado un problema que antes no existía en España, como es el problema territorial. Y el 20 de diciembre, nosotros, pudimos, entre todos, votando, tomar una decisión diferente. Y los ciudadanos dijeron: hay que acordar, hay que pactar, hay que dialogar, hay que acabar con las mayorías absolutas que han regido hasta ahora, que ha utilizado el Partido Popular como un rodillo persistente e insistente. Y el Partido Socialista y Pedro Sánchez a la cabeza entendió el mensaje y se puso a acordar
a pactar, a dialogar, intentar consensuar en todos aquellos que creían en un progreso y una reforma necesaria para España, intentó ahormar un gobierno que, entendiendo que no sumaba solo la izquierda, había que hacerlo con las fuerzas progresistas y reformistas. Y sorprendentemente, alguno, y voy a nombrar su nombre, Pablo Iglesias, ha utilizado esa situación para su provecho personal, para su provecho partidista, para no acordar, para no desbloquear la situación, sino más al contrario, bloquear permanentemente la situación para no configurar un gobierno progresista que acabara con los 4 años de Mariano Rajoy. Hablaba Pablo Iglesias de la nueva política que había que instaurar en España. Y la nueva política vino acompañada, esa imagen que él quería trasladar, con la famosa pinza, reeditando la famosa pinza entre Aznar y Anguita. ¿Os acordáis de Aznar y Anguita cuando se sentaban y decían vamos a acabar con el Partido Socialista? Pues han vuelto a reeditar esa situación, primando sus intereses partidistas a los intereses colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de España. Un partido como es en este caso Podemos, que no está atendiendo las necesidades y que tuvo una oportunidad de tener un gobierno socialdemócrata en España para intentar acabar con 4 años de recortes en la sanidad, de recortes en la educación, de amnistías fiscales, de subidas de impuestos, de reformas laborales que han hecho que este país sea mucho más precario, de acabar con la injusticia social. Sin embargo, no ha querido, ha optado con perpetuar a Rajoy durante 6 meses más, porque no le importa mucho España, porque no le importan mucho los intereses colectivos, sino que está pensando más en sus ambiciones de poder, en sus ambiciones que ha trasladado una y otra vez cuando decía que a él solamente le interesaba el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el CNI o la televisión española. Pedro Sánchez cumplió con su palabra, cumplió con la palabra que había dado a todos los ciudadanos españoles y dijo: no voy a ser presidente a cualquier precio, no voy a ser presidente supeditando los intereses generales a intereses particulares. Y a pesar de los esfuerzos que ha hecho, el Partido Socialista, no se ha conseguido configurar ese gobierno de progreso debido a la pinza del Partido Popular y de Podemos, de Rajoy y de Pablo Iglesias. Y ahora, después de esa situación, vienen unas nuevas elecciones, que no una segunda vuelta, como algunos quieren hacer creer, no una segunda vuelta porque ya nos conocemos todos, ya sabemos quiénes creen en la socialdemocracia, quienes creen en solventar los problemas y quienes creen solamente en sus intereses particulares. Yo creo, en el fondo, que Pablo Iglesias es un mercenario ideológico. Cuando se sienta con los círculos es anticapitalista. Cuando se sienta con los militantes de Izquierda Unida es comunista. Cuando se sienta a hablar para los socialistas es socialdemócrata. Cuando se va a Euskadi y a Cataluña defiende el derecho a autodeterminación y cuando está aquí en Madrid se le llena la boca de hablar de la patria. Por no decir últimamente que hasta habla de que es una propuesta peronista. Y eso es ser un mercenario ideológico. La única propuesta seria, el único que está haciendo propuestas para solventar los problemas de España se llama Pedro Sánchez, se llama Partido Socialista. Porque todos los demás están situados en lo que vienen a denominar la estrategia y la táctica política. Pero el único que está planteando soluciones, como universalizar la educación de 0 a 18 años, es el Partido Socialista. Los únicos que estamos tratando de hacer ver a los ciudadanos que la protección de las pensiones, de la sanidad pública, de la educación pública, el refuerzo del sistema para que todos aquellos que necesitan ayudas las tengan, como el ingreso mínimo vital para las 700.000 familias que no tienen ningún ingreso, lo hace el Partido Socialista. Y los demás, mientras tanto, ¿escucháis alguna propuesta de Podemos? ¿Escucháis alguna propuesta del Partido Popular para solventar los problemas que tiene España? No las escucháis, porque no creen en las soluciones, no creen en los problemas que tienen los ciudadanos, porque lo único que están defendiendo son sus ansias de poder. Decía antes Puri, y yo lo reitero, que me siento muy orgulloso de ser del Partido Socialista Obrero Español, el partido de mis padres, el partido de mis abuelos, pero me siento muy orgulloso porque el Partido Socialista Obrero Español es el partido que institucionalizó y universalizó la educación pública, la sanidad pública, el sistema de pensiones, el sistema de protección por el desempleo, la ley de igualdad
la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de matrimonios del mismo sexo. Ese es el Partido Socialista Obrero Español. Y de ese partido me siento muy orgulloso. Y esa es la verdadera socialdemocracia. La socialdemocracia no se compra ni se vende en un catálogo de IKEA. La socialdemocracia es una forma de vida, es una ética en el comportamiento, es sentir los problemas y buscarle las soluciones, es estar pendiente de que los ciudadanos tengan una vida digna, que tengan una vida digna desde que nacen hasta que se mueren. Y no porque uno diga que es socialdemócrata lo es. Lo demuestran sus hechos y sus acciones. Y los únicos que tienen hechos y acciones socialdemócratas es el Partido Socialista Obrero Español. Mirad, voy a terminar, porque el tiempo es limitado, con 3 cuestiones fundamentales. La primera de ellas, soy el candidato al Senado. Luego me regañan por aquí si dices, pero menciona el Senado. Menciono el Senado. Soy el candidato, el primero de la lista por Madrid. Y quiero reiterar, como ya he hecho en muchos sitios, la importancia que tiene el Senado. El Senado es la Cámara Alta. Nosotros los socialistas entendemos que tiene una importancia fundamental, porque en estos momentos no hay un foro de debate parlamentario donde se aúnen voluntades y se discuta sobre los problemas territoriales como los que se han dado en Cataluña, para armonizar competencias, para armonizar legislaciones, para armonizar financiación o para que los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente del Gobierno puedan dialogar y puedan hablar. El Senado es fundamental y por eso os pido el voto, no solamente para que ejerzáis con la papeleta del Congreso, luego le daré la palabra a Antonio Hernando, que seguramente que lo reivindicará, pero también al Senado. Y hay que poner la cruz en el Senado porque es fundamental para el desarrollo democrático y sobre todo para la reforma constitucional que estamos preconizando para blindar los derechos sociales y el estado de bienestar social en España. La segunda cuestión es que vayamos todos a votar. El voto es el derecho que todos tenemos, es lo que nos iguala. Vale lo mismo el voto de un ciudadano de Vallecas que del presidente del banco o la presidenta del Banco de Santander. Vale lo mismo el voto de un ciudadano de Vallecas que del mayor multimillonario que hay en España. El voto nos iguala y no podemos dejar de ejercitar el derecho al voto. No podemos dejar de ejercitar porque si no lo ejercitamos otros van a decidir por nosotros y tenemos que ser sujetos activos de nuestro futuro, del futuro político. Vuestro voto es poderoso. Vuestro voto va a hacer posible que el Gobierno cambie. Vuestro voto va a hacer posible que haya un Gobierno estable como el que preconiza el Partido Socialista. Vuestro voto es el que Pedro Sánchez necesita para que a partir del 26 de junio sea el próximo presidente del Gobierno. Y luego también, lo digo en todos mis actos, porque seguramente que aquí también hay. Seguramente que aquí hay gente, ciudadanos, que alguna vez votaron a Izquierda Unida y que ahora mismo están dudando si van a ir a votar o qué van a votar. Yo les invito a que lean el programa del Partido Socialista, a que analicen que es el Partido Socialista el que defiende el estado de bienestar social, que es el Partido Socialista el que tiene propuestas para fortalecer el estado de bienestar social, que es el Partido Socialista el que quiere hacer una sociedad más justa, más solidaria y con más calidad de vida. Y a todos esos votantes que alguna vez fueron de Izquierda Unida, les invito a que voten al Partido Socialista, porque el Partido Socialista es un partido que guarda las esencias de la izquierda, es un partido socialdemócrata que va a hacer todo lo que está en su mano para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. El próximo 26 de junio vayamos todos a votar, llenemos las urnas de puños y de rosas, hagamos todo lo posible por generar la confianza y la ilusión para que tengamos un futuro mejor, el futuro que estoy convencido que vendrá de la mano del que será el próximo presidente del Gobierno, como es Pedro Sánchez. Ahora os voy a dejar, si no me cargo esto, porque le he dado 2 veces y lo voy a tirar, ahora os voy a dejar con Antonio Hernando. Antonio Hernando, portavoz socialista en el Congreso, todo el mundo le conoce, una persona que ha trabajado duro por este proyecto, una persona que ha trabajado duro para hacer ver a los ciudadanos que el Partido Socialista es el futuro que necesita el país. Antonio Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, candidato al Congreso, una persona que sé que está trabajando duro para convenceros, para convencer a todos de que el futuro pasa por el Partido Socialista, porque es el Partido Socialista el que va a solventar los graves problemas que tiene el país. Antonio Hernando, tuyo la palabra.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. Gracias a la agrupación de Puente de Vallecas por esta invitación y gracias a todos los que estáis hoy aquí compartiendo tribuna. Breve, 10 minutos, no me pasaré. Si me paso, me avisáis. Esto se podría llamar apuntes a mitad de campaña. Apuntes a mitad de campaña. ¿Por qué? Porque yo voy cambiando lo que voy diciendo a medida que voy haciendo campaña y voy recorriendo España. Porque me cuentan cosas, veo cosas, me dicen cosas que me hacen cambiar la perspectiva y también contarlas después, porque básicamente es de lo que se trata. Pero son todas auténticas, ¿eh? No nos inventamos cartas, no tenemos esperanzas falsas, ni tenemos niñas de Rajoy, ni nada de esto. Todo lo que digo es rigurosamente cierto, ¿no? Es la otra España, la España de la poderosa realidad. Y el otro día en Villafranca de los Barros, y ahora voy a hablar de socialdemocracia, el otro día en Villafranca de los Barros, antes de un acto, me vino un jornalero ya jubilado, con muchos años, y me dio la mano. Esas manos callosas, cargadas de historia, ¿verdad? Cargadas de historia, de sudor, de sufrimiento, cargadas de trabajo, cargadas también de felicidad. Y me dijo lo que me dice mucha gente por toda España. Yo soy socialista de toda la vida, Hernando. Yo soy socialista de toda la vida. Dice, ¿y sabes por qué soy socialista? Dice, mira, aquí en Extremadura, yo le debo mucho al Partido Socialista. Dice, porque nos han cambiado mucho la vida. Nos han cambiado la vida porque aquí, cuando llegó el Partido Socialista, empezó a hacer cosas. Infraestructuras, carreteras, escuelas, polideportivos, centros de salud, casas de cultura, todas esas cosas. Dice, pero nadie jamás cambiaría todo eso que te acabo de decir, lo cambiaría. Porque nadie jamás me va a pagar la emoción que yo tuve cuando mi nieto llegó a casa con un título de ingeniero debajo del brazo. Ese día sí que me emocioné y ese día sí que me di cuenta que todo aquello había merecido la pena. Porque ni él ni sus hijos habían podido estudiar, porque ni él ni sus hijos, incluso él tenía dificultades, como me reconoció, para leer y para escribir. Bueno, pues, ¿sabéis una cosa? A ese hombre, a ese compañero, como a otros cientos de miles de personas en toda España, nadie le va a convencer de que la auténtica socialdemocracia es el Partido Socialista Obrero Español. Nadie. Porque sabe perfectamente el partido que le cambió su vida. Bueno, pues de eso se trata, de que digamos cuál es el partido que ha cambiado la vida de millones de personas y que va a seguir haciéndolo. Esa España de la poderosa realidad, esa España, la otra España, la que no contó el otro día Mariano Rajoy en el meeting, en el debate, ¿no? Esa España que es tan distinta a la que ve Rajoy, que es nuestro auténtico adversario en esta campaña. Es una España muy distinta, ¿no? Él el otro día estaba delante de un campo de alcachofas. No sé si habéis visto esa historia. Estaba delante de un campo de alcachofas. El presidente del gobierno, delante de un campo de alcachofas en Navarra, dijo que se emocionaba delante de un campo de alcachofas. Y yo digo, alguien me dijo, llámale don Alcachofa a partir de ahora. La cuestión no es eso. La cuestión es cómo es posible que un presidente del gobierno, en un país con casi 5 millones de desempleados, diga que se emociona delante de un campo de alcachofas y no se conmueva con los 700.000 hogares en los que no entra ningún tipo de ingreso. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente del gobierno que dice que se emociona con un campo de alcachofas y que no se conmueva con 2 millones de niños que están en el umbral de la pobreza? ¿Cómo es posible? Bueno, pues ahí le tienes, diciendo al final del debate es que esto de gobernar es muy difícil. Pues vete, Mariano, si es muy difícil, vete, déjanoslo a nosotros. Ya sabemos que es muy difícil. Claro que es muy difícil. Por eso lo intentó Pedro Sánchez y tú no lo intentaste, porque es muy difícil. Porque las cosas no están fáciles. Pero es esa España en la que te cuentan, porque vas poniendo ejemplos de lo que vas haciendo, de lo que vas proponiendo en el programa, porque vamos a aumentar esto y vamos a aumentar lo otro, pero te llega alguien después de un mitin y te dice, ya, pero te has olvidado de mi hijo. Te has olvidado de mi hijo porque mi hijo le quitaron la beca y ahora está trabajando en ese bar porque quiere seguir estudiando. Porque quiere seguir estudiando y se lo está pagando con lo que saca por horas en ese bar. Bueno, pues esa es la realidad. Esa es la otra España.
Esa es la realidad. Y en otro sitio te encuentras en León a una persona que te dice, oye, a mi hijo, que tiene un contrato de 4 horas de mantenimiento del riego para grandes extensiones, trabaja 16 horas al día y le pagan menos de 400 euros. Esa es la otra España, de la que no habla Rajoy y de la que no habla mucha gente. Bueno, pues de eso se trata, compañeros y compañeras, amigos y amigas, de cambiar la otra España, la que no sale en los mítines del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Bueno, a eso es a lo que nos vamos a dedicar los socialistas en los próximos 4 años si tenemos la confianza de millones de personas. Y lo vamos a hacer nosotros, los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español. Con esto ya casi voy a terminar, porque son 2 cosas más. Voy a terminar hablando también de PSOE, de PSOE. A estas elecciones nos presentamos como el Partido Socialista Obrero Español, 137 años de historia, millones de personas confiando en este proyecto. Baúl es una pedanía pequeñita del municipio de Baza, en Granada, en la montaña. En pre-campaña fuimos allá a tocar puertas. Y tocando puertas nos salió una mujer y me dijo, Hernando, te conozco de la televisión. No me digas nada, no me des nada, que yo voy a votar al PSOE, porque yo, como el del principio, soy socialista de toda la vida. Y entonces me cuenta aquella mujer de 50 y pocos años, que es socialista de toda la vida desde que su madre y su padre eran guardeses en la finca de unos señoritos que había al lado. Y cuando llegaban los fines de semana se las llevaba a ella y a su hermana a la finca de los señoritos. Y la señora, para que el suelo quedase brillante, les decía que mejor se pusiesen de rodillas para fregar aquello con una bayetita y con jabón lagarto, ¿verdad? Y aquella mujer decía, ¿y sabes cuándo empezó a cambiar eso? Cuando los socialistas llegaron al gobierno, cuando Felipe González llegó al gobierno. Estoy convencido de que no fue justo en ese momento. Pero lo que sí sabía esa mujer es que había dejado de arrodillarse cuando el Partido Socialista empezó a gobernar en España. Había recobrado su dignidad como persona cuando el Partido Socialista gobernó en España. Bueno, pues de esto se trata, de volver a recuperar la dignidad, de volver a recuperar ese gran pacto, en este caso sí socialdemócrata, que decía que si estudiabas, que si te esforzabas, que si te sacabas un título, ibas a tener un trabajo adecuado con tu formación y que ibas a poder tener un trabajo, ibas a prosperar en ese trabajo, ibas a poder formar una familia como la quisieses, de hombres, de mujeres, una familia monoparental, una familia monomarental o como la quisieses, pero ibas a poder tener seguridad, que la seguridad vital es más importante que la otra, mucho más. Y que si te ponías enfermo ibas a tener un buen hospital donde te cuidasen y que tus hijos iban a poder ir a la mejor universidad del mundo como si tuvieses una cuenta corriente para mandarlos a Stanford y que si te caías te iban a recoger y te iban a volver a meter en la rueda para que pudieses seguir prosperando y que cuando llegases a ser mayor ibas a tener una pensión de jubilación digna para vivir el resto de tu vida con júbilo. Bueno, pues de eso se trata, compañeros y compañeras, de recuperar ese gran pacto socialdemócrata que te daba seguridad vital, que te hacía una persona digna. Eso es lo que se propone Pedro Sánchez, eso es lo que nos proponemos los socialistas, eso es lo que queremos hacer los próximos 4 años. Y lo queremos hacer desde el Partido Socialista Obrero Español. Sí, PSOE. Con esto ya termino. Mirad una cosa. Sabéis que al final de los mítines en muchos sitios damos claveles, ¿verdad? Pues el otro día dimos claveles al final de un mitin y alguien se acercó y después de darle un clavel, una mujer me dijo, por favor, dame otro, porque este mañana lo voy a llevar al cementerio para mi madre. ¿Sabéis una cosa? Eso no les va a pasar a otros partidos jamás. Jamás les va a pasar a otros partidos que tengan una carga simbólica y representen tanto para su historia, para la de su familia y para la de su futuro, que vayan a recoger claveles para llevarlo al cementerio por sus antepasados. Así que esta campaña la tenemos que hacer con la frente muy alta y la lengua muy larga, diciendo que sí, que somos socialistas y aunque Rajoy y Iglesias vengan a por nosotros, se van a encontrar con todos vosotros enfrente para defender lo que nos ha hecho grandes y dignos. Gracias y os dejo con Sara. Buenas tardes a todos y todas.
La verdad es que es un verdadero orgullo, un verdadero placer poder estar esta tarde aquí con vosotros, con vosotras, con hombres y mujeres progresistas, con hombres y mujeres de bien, con hombres y mujeres de sentimientos socialistas que trabajáis, que lucháis diariamente por conseguir un cambio que pedís, que demandáis un cambio en este país para dejar atrás estos años de recortes del Partido Popular. Y para nosotros, para los socialistas madrileños, un verdadero placer poder estar hoy aquí, en esta plaza, poder estar en este barrio emblemático de Madrid, para poder explicar en cada rincón de nuestra comunidad la importancia del proyecto socialista, un proyecto, el socialista que encabeza Pedro Sánchez y es el que verdaderamente representa el cambio. Es el proyecto que verdaderamente apuesta por los servicios públicos, el proyecto que de verdad, de manera sincera, de manera real, defiende el empleo público y de calidad y por encima de cualquier otra cuestión, un proyecto que encarna, que refuerza los valores de la dignidad y la honradez. Eso es lo que venimos hoy a explicar a esta plaza de Vallecas. Una plaza en la que también queremos explicar, porque no queremos que se olvide, no queremos que quede atrás, lo que han supuesto estos 4 años del Partido Popular, estos 4 años de Mariano Rajoy al frente del Palacio de la Moncloa. 4 años que lo decimos siempre, y es que lo estáis viviendo vosotros y vosotras mismas en vuestras propias carnes, que simbolizan recortes, que significan copagos, copagos farmacéuticos y copagos en dependencia, que supone acabar con las pensiones, que ha supuesto la más trágica reforma laboral, que ha quitado todo el poder al trabajador para dárselo al empresario, que puede de una manera unilateral cambiar las condiciones de trabajo sin dar ningún tipo de derechos. 4 años del Partido Popular que han supuesto corrupción y en esta Comunidad de Madrid lo sabemos mejor que nunca, porque aquí, en la calle Génova, ha estado la sede de la Gürtel, está la sede de la Púnica y está la sede de todas esas mafias de corrupción que han hecho del gobierno regional y de muchos ayuntamientos de nuestra comunidad un ejemplo de indignidad, un ejemplo donde unos pocos han hecho un mal uso de los servicios públicos para garantizarse su bienestar personal en lugar de preocuparse del interés colectivo y del interés de los madrileños y de las madrileñas. También queremos aprovechar estos actos para explicar, para que no caiga en el olvido, lo que han supuesto estos últimos meses. Estos últimos meses y el esfuerzo que ha hecho el Partido Socialista, como ninguna otra formación política, para alcanzar un cambio en nuestro país. El Partido Socialista, después de los resultados del 20 de diciembre, podía haber hecho 3 cosas. La primera de ellas, podía haber hecho a Mariano Rajoy presidente. Era claro. Pero ni lo hicimos entonces, ni lo vamos a hacer ahora. Por eso, primer mensaje aquí claro. De una manera definitiva, decimos no al Partido Popular. De una manera clara decimos no a lo que algunos quieren tacharnos de una supuesta gran coalición. Porque con nosotros, el Partido Socialista no tiene nada que ver con ese Partido Popular de los recortes, de la desigualdad y de la precariedad. No tenemos absolutamente nada que ver con ese Partido Popular de la corrupción. Por eso, ni lo hicimos, ni lo haríamos en este momento hacer a Rajoy presidente. En segundo lugar, algo que podíamos hacer era meternos debajo de la cama, como hizo Rajoy. Esconder su responsabilidad de gobierno y no hacer absolutamente nada, olvidándose de los que peor lo estaban pasando. Pero decidimos hacer lo más difícil, pero a la misma vez lo más valiente, lo más responsable, lo que estaba a la altura de nuestros 137 años de historia. Y era intentar, por todas las fuerzas, que existiera un gobierno del cambio, convirtiendo así al Partido Socialista en lo que es, el punto de encuentro, el papel central de nuestro panorama político, buscando un acuerdo de mínimos que nos permitiera decir adiós a la reforma laboral y por tanto decir adiós a la precariedad, que nos permitiera decir adiós a los copagos farmacéuticos o los copagos en dependencia. Un acuerdo de mínimos liderado por el Partido Socialista y encarnado por Pedro Sánchez, que nos permitiera dar la bienvenida a un pacto educativo que reforzara la educación, que significara presente y futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Un acuerdo de mínimo que nos permitiera decir hola a la libertad, a la dignidad, que nos permitiera un nuevo estatuto de los trabajadores para reforzar
a los trabajadores y a las trabajadoras, para reforzar a la clase media, a la clase obrera de nuestro país. En definitiva, dar la bienvenida al empleo digno y al empleo estable. De Rajoy poco podíamos esperar. No esperábamos ningún tipo de ayuda. Pero claro, es que Pablo Iglesias prefirió poner el tapón al cambio. Mientras el Partido Socialista decía no a Rajoy, decía no al Partido Popular, Pablo Iglesias decidió decir no al cambio. Mientras el Partido Socialista luchaba contra los recortes del Partido Popular, luchaba contra la corrupción de Mariano Rajoy, el partido de Pablo Iglesias defendía los sillones, defendía el poder. Vosotros mismos fuisteis testigos de esa rueda de prensa, donde en lugar de preocuparse de reforzar los servicios públicos, en lugar de reforzarse por dar esa dignidad, ese bienestar para todos y para todas, decidió controlar los espías, decidió controlar los medios de comunicación, decidió que su papel en este país era controlar a los jueces. Esa es la diferencia entre el Partido Socialista, esa es la diferencia entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y es que no sé a vosotros, pero a mí me da mucho miedo Pablo Iglesias y Podemos, porque no se presenta con un programa, se presentan con varios programas, no se presenta con una cara, se presenta con varias caras. Y es que depende del momento, y lo ha explicado también David y Antonio antes, depende del momento y de las personas con las que esté hablando, defienden una cosa o defienden otra, porque lo que quieren simplemente en una operación de marketing, conseguir un puñado de votos, cuando su verdadera intención no es cambiar este país para devolver la dignidad a los españoles y las españolas. Porque España, los españoles, nos merecemos y necesitamos un cambio, pero no cualquier tipo de cambio, solo un cambio real, solo un cambio seguro, solo un cambio responsable como el que representa y como simboliza el Partido Socialista, un cambio que sea firme en la defensa de los servicios públicos, un cambio que fortalezca el estado del bienestar, un cambio que significa la intransigencia total y absoluta contra la corrupción. Por eso, el proyecto del Partido Socialista no se basa en operaciones de marketing. Por eso el proyecto del Partido Socialista no viene en catálogos, sino que viene aquí y se explica en las plazas públicas, junto con vecinos y con vecinas, porque sabemos muy bien cuál es la realidad que a ellos les azotan y cuál es la realidad que nosotros y que nosotras queremos cambiar. Por ejemplo, España hablaba de la necesidad de ese cambio real, de un cambio seguro como el que representa el Partido Socialista, como el que estamos demostrando en cada uno de los 45 municipios que en esta Comunidad de Madrid gobernamos, como estamos demostrando en cada una de las comunidades autónomas que tienen al frente un presidente o una presidenta socialista. Ese cambio, por ejemplo, no viene cuando Mariano Rajoy miente y dice que va a bajar impuestos. Y es irreal, porque España no se puede permitir ahora una bajada de impuestos. Como España no se puede permitir la propuesta de Pablo Iglesias que dice que va a azotar a las clases medias y trabajadoras con 10.000 millones de euros de subida del IRPF. Por lo tanto, ni en una cosa ni en la otra, ni en un extremo ni en la otra, no es ninguna de las dos opciones que necesita este país. Y la centralidad, la moderación y la responsabilidad, pero sobre todo los principios de izquierdas, lo representa este partido, lo representa el Partido Socialista y lo lidera Pedro Sánchez y se quedará claro a partir del próximo 26 de junio. Voy terminando. No sé a vosotros, pero a mí también muchos vecinos por la calle me dicen que no quieren extremismos, no quieren ni esa falsa izquierda, ni quieren más derecha. Por eso necesitamos un Partido Socialista fuerte. Y desde aquí me uno al llamamiento de que podamos acudir, de que acudamos de una manera masiva a las urnas el próximo domingo. Quedan solo una semana para esta gran y trascendente cita electoral. Que no quede ninguna duda, que no quede ninguna mínima posibilidad de poder explicar a cualquier compañero, a cualquier amigo, a cualquier vecino cuáles son las bondades, cuál es la importancia y las medidas que defiende el proyecto socialista. Hablan de encuestas, dicen muchas encuestas, pero en esas encuestas nadie pone el énfasis en que en un porcentaje muy importante de madrileños y madrileñas, de españoles y de españolas, todavía no tienen claro a quién votar.
pero una de sus opciones siempre es la del Partido Socialista. Por eso hay que seguir explicando, aprovechar esta semana que queda de campaña para decir que el cambio real está aquí, en el Partido Socialista, la alternativa a Mariano Rajoy, la alternativa a los recortes, la alternativa a la desigualdad y a la precariedad. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, no es que seamos segunda fuerza o tercera fuerza, es que vamos a ganar las elecciones y Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del gobierno. No tengáis ninguna duda. Termino apelando a algo que Antonio ha dicho anteriormente, el orgullo socialista, el orgullo del pasado, de esos socialistas que transformaron este país llevándola a la modernidad en el 82 y en el 2004, pero también apelando al orgullo socialista del presente y del futuro. Cuando yo veo un puño y una rosa, veo una forma de cambiar el mundo. Veo hospitales públicos, veo colegios públicos, veo mujeres libres que pueden decidir sobre ellas mismas y que pueden llegar a puestos de responsabilidad. Porque fijaros, el próximo domingo algunos se presentan para seguir recortando. Otros, una llamada falsa izquierda, se presenta para ganar al Partido Socialista. Pero nosotros nos presentamos por nuestros hijos, nos presentamos por nuestros nietos, nos presentamos para reforzar el estado del bienestar, nos presentamos para tender la mano a quien más lo necesita, nos presentamos para reforzar la red de solidaridad entre todos y todas, para que podamos tener un presente y sobre todo un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, para nuestros nietos y nuestras nietas. De ahí es la importancia de las próximas elecciones, de ahí es la importancia capital del apoyo al Partido Socialista para que Pedro sea el próximo presidente del gobierno. Por nuestro presente, pero sobre todo por nuestro futuro. Por eso, a seguir trabajando, 8 días de esfuerzo, pero sobre todo de mucha ilusión de saber que lo vamos a conseguir, no por nosotros, sino por el conjunto de la sociedad, por su dignidad, su libertad y su igualdad. Y os dejo con Ángel Gabilondo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto que estemos juntos aquí al atardecer, va cayendo el día. Un día más también con muchas personas que están en situación difícil. La situación es difícil, pero no es la situación difícil para este partido, ni para el PSOE, ni para el socialismo. Es la sociedad la que está en una situación difícil. España está en una situación difícil, sin alarmismos, pero está en una situación difícil. No nos gusta lo que pasa, no nos gusta lo que pasa. Y por eso queremos cambiar esta situación. Queremos cambiar de gobierno, queremos cambiar de forma de gobernar y queremos cambiar la realidad de un país en el que hay mucha pobreza. Mucha pobreza. No les voy a contar a ustedes que hay mucha pobreza. Hay mucha pobreza. Hay mucha desigualdad, mucha exclusión social. Hay personas que tienen enormes dificultades. Muchas estarán aquí. Nosotros trabajamos aquí cerca porque ustedes nos han puesto ahí, ¿no? Pero conocemos un poco lo difícil que es la vida para muchos, para muchas, y esa dificultad tiene que ver con una enorme desigualdad social. Vivimos en un país con gran desigualdad social. Y lo peor no es solo la desigualdad. Lo peor es que hemos estructurado un sistema que no solo no resuelve la desigualdad, sino que produce desigualdad. Un sistema productivo que genera desigualdad. Un sistema fiscal que está produciendo efectiva desigualdad. Y un sistema territorial que por su configuración económica impide que podamos decir lo que queremos decir, que viva uno donde viva del territorio de España, tiene los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y por eso queremos cambiar esto. No es que queramos cambiar porque
tenemos este empeño. Alguno me decía hace pocos días, ¿pero qué empeño tenéis en cambiar? No, es que es necesario cambiar. Es necesario cambiar y que el cambio sea real. Porque hay que transformar el país, transformarlo. Se ha producido un deterioro de los derechos, de las libertades. Se ha producido una dejación de una cantidad de la población que está abandonada a su suerte. Un 28% de la población está en riesgo de pobreza y de exclusión. Y no podemos entender que esto es, pues bueno, efectos colaterales del progreso. No puede ser, mientras una sola persona en este país esté en situación de indefensión, es imprescindible el Partido Socialista, absolutamente imprescindible. Son imprescindibles todos los partidos, desde luego. Lo son en la medida en que no sean partidistas, lo son en la medida en que no sean sectarios, lo son en la medida en que no olviden la razón que nos ha traído aquí. Y la razón que nos ha traído aquí es luchar, dar toda nuestra vida por defender la libertad y la justicia. Y si no es eso, a casa todos. Solo tenemos esta razón para estar aquí. El cambio tiene que ser real, pero el cambio tiene que ser también radical. Algunos me dicen, pero si tú siempre estás hablando de la moderación. Digo, sí, pero es que es muy importante ser moderado para hacer cambios radicales. Porque si no se es moderado, es difícil hacer cambios radicales. Los extremismos nunca hacen cambios radicales. Los extremismos se enfrentan, logran la confrontación, hacen discursos de resentimiento, pero ¿se cree alguno que con el resentimiento vamos a cambiar España? ¿Se puede construir un país desde el resentimiento? Yo cuando veo un resentido por lo menos sé una cosa, que es que no va a cambiar la realidad. Así que el que esté resentido, que se vaya cuidando un poquito. Y además, no solo el resentimiento, sino también la sensación de que ahora nos tenemos que desahogar. Pero que no hemos venido aquí a desahogarnos, ni a estar resentidos, ni a contarles a ustedes lo que les pasa. Porque esta es la nueva moda de la política. Ponerse delante de la población, a la que se le llama la gente, y a continuación contarle lo que le pasa a la gente. Y una vez que le ha contado a uno lo que le pasa a la gente, pues recibir el apoyo de la gente porque dicen, esto sí que nos han comprendido. Pero ahora yo digo, ¿pero la política es eso? ¿La política es la descripción de lo que le pasa a la gente? ¿O la política es la adopción de las medidas para transformar la realidad para que no le pase eso? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es transformar la realidad para que no pase eso. Qué bien me ha entendido usted. Y me voy para casa igual de pobre que he venido. La historia está en qué va a hacer usted para cambiar esto. Y ¿saben lo que les digo? Una cosa que no se dice en elecciones. No vengo a prometer nada. El Partido Socialista no es el partido de las promesas y más. Es el partido de la complicidad participativa para transformar la realidad. Les necesitamos. Sin ustedes no somos nada. Absolutamente nada. Con ustedes podremos cambiar la realidad. Y el cambio será radical para ir a la raíz de los asuntos. Y también tiene que ser un cambio urgente. Urgente. La injusticia y la desigualdad no aguantan un día más. Ni un solo día más. El día está cayendo, ¿verdad? Pues hoy se acostará las mismas personas en situación de indefensión si no han crecido. Por eso tenemos prisa. Y por eso nos molestan estos últimos meses. No porque tengamos prisa para llegar al poder. ¿Pero qué es eso del poder? ¿Qué es eso de llegar al poder? Nosotros lo que queremos es poder hacer algo. El otro día contaba, lo he contado estos días varias veces, en Orcasitas, Orcasur, en un acto en el que, bueno, hablamos 10 minutos y luego hablaban los vecinos. Se le cae a uno el alma a los pies. Le da a uno vergüenza hablar en público. Cuando oye hablar en qué situación están, muchas personas que nos piden, por favor, sáquenos de esto, ayúdennos. Y a veces uno no sabe muy bien qué hacer. Y no sabe muy bien cómo hacer. Bueno, pues tenemos que pensar y saber cómo hacer. Y además lo dije aquel día, cuando les oigo hablar a ustedes me dan ganas de ganar las elecciones. Y tener ganas de ganar las elecciones, ¿saben para qué? Para poder hacer algo.
Y el Partido Socialista no quiere ganar sin más a unos o a otros como si esto fuera una pura competición. Nuestra obligación no es solo querer ganar. Nuestra obligación es la responsabilidad histórica que tenemos por el origen de este partido, por la historia de este partido, por los equipos, la configuración, los candidatos y el apoyo social. Tenemos obligación de otra cosa distinta que ganar, de otra cosa muchísimo más difícil que ganar, que es gobernar. Nosotros queremos gobernar y no nos asusta gobernar. Así que no nos da miedo perder. Trabajamos porque tampoco nos da miedo gobernar. Y cuidado que hay algunos que son muy valientes para todo, incluso para ganar, pero les veo poco valientes para gobernar. De hecho, parece que el objetivo es ganarnos a nosotros como objetivo en esta vida. Yo también lo encuentro un objetivo rarísimo, que es presentarse a unas elecciones para ganar a no sé qué partido. No. El objetivo de unas elecciones es merecer la confianza de los ciudadanos para poder tener la hermosa y difícil responsabilidad de gobernar con los ciudadanos y no solo para los ciudadanos. Y diré una cosita. El otro día, en estas cosas que tengo yo que me da por leer, por leer el diccionario, me fui a buscar lo que era la palabra austeridad. Porque a mí me habían enseñado en casa lo que era la austeridad, al menos yo lo creía. Yo soy de una familia numerosa, 9 hermanos, unos padres estupendos, la verdad que todos los días los recuerdo con afecto y con admiración porque me enseñaron el esfuerzo, el trabajo, sin darme muchas conferencias, y me enseñaron a vivir sobriamente. Y yo dije, pero la austeridad era una cosa muy buena cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño la austeridad era una cosa estupenda. Y además, de hecho, yo creía que había que ser austero siempre. Luego me he enterado que no, que solo hay que ser austero cuando no tienes nada. Mira, cuando no tienes nada ya da lo mismo ser austero. La historia está en que miré lo que era austeridad y ponía esto, austeridad, sencillez y moderación. Esto me gusta. Rigor en el cumplimiento de las normas morales. Esto me gusta. Por cierto, hay algunos que tienen mucha austeridad para los demás, para ellos ya se lían un poco más, pero bueno. Y luego ponía que la austeridad, sobre todo, es contra lo innecesario. O sea, es aquella persona que es capaz de ir en contra de lo innecesario. Lo que yo no sabía es que había otra modalidad de austeridad, inventada recientemente, que no consiste en ir contra lo innecesario, sino en ir contra lo necesario. Que esto ya es el colmo de los colmos, que es cómo lograr con la austeridad combatir lo necesario. Y esto es terrorífico, porque en nombre de la austeridad nos han privado de asuntos que son exactamente necesarios. ¿Y qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario? Pues lo necesario es aquello que te permite vivir digna y justamente, instituciones justas que te permiten vivir así. Lo necesario es tener un empleo digno. ¿Y qué han hecho con el empleo? Chacinería. Coger un puesto de trabajo y partirlo en 5. Las encuestas mejoran, pero la vida de estos 5 regularmente. Toda vez que algunos trabajan solo unas horas a la semana, reciben una remuneración que no les permite llegar a fin de mes. Además, trabajan horas extraordinarias que no cobran. Además, no tienen derechos para hacer valer sus razones. Y además, si tienen que negociar algo, les dice, no te preocupes, esto lo negocias de tú a tú. Porque los agentes sociales son un obstáculo, la negociación colectiva es un problema. Así que si un día tiene usted un problema con su jefe, pues vaya a hablar con él. De corazón a corazón, ahora que están de moda los corazoncitos, de corazón a corazón vaya a hablar con su jefe. Pero es que no somos conscientes de que las relaciones laborales están también mediadas por relaciones de poder. Es que no somos conscientes de que hacer la negociación colectiva es imprescindible. Es que no somos conscientes de que los agentes sociales son necesarios. Basta de chistecitos con los sindicatos. Un respeto a los sindicatos. Y desde luego, ¿qué es lo necesario? Pues lo necesario es tener educación, formación, cultura. Ha habido sectores de la sociedad que han sido
alejados y apartados de la cultura y de la educación. Cuando se suben las tasas y se bajan las becas, el derecho a la educación se resiente. Ahora podemos decir que el derecho a la educación que está en la Constitución está seriamente afectado en España, porque hay sectores de la población que no tienen acceso a esa educación. Chavales que abandonan el sistema, sí, chavales a los que el sistema abandona también. ¿Qué pasa en Vallecas? ¿Qué pasa en Vallecas? ¿Qué pasa con la formación profesional? ¿Por qué desatendemos la formación profesional? Sabiendo que es determinante para la inserción laboral, sabiendo que produce posibilidades de empleabilidad. ¿Por qué consideramos que eso es secundario? Algo así como una educación para que vayan los chavales que tienen menos capacidad, menos economía. Y ahora dicen que hay muchos universitarios. Pero ellos ya llevan a sus hijos a la universidad. Cuando dicen que hay muchos universitarios, quiere decir que ustedes no se empeñen en estudiar, que no es para tanto. No. En España se ha pasado de 200.000 universitarios a 1,5 millones de universitarios. Socialización y universalización de la educación. Sin cultura y educación estamos perdidos. Estamos perdidos. Sin cultura y educación estamos dominados. Estamos excluidos. Nada hace más por la inclusión que la cultura y la educación. Trabajen por la cultura y la educación de sus hijos. Si no les pueden dejar otra cosa, luchen por la cultura y la educación. Se acabó esa frase de hijo mío, como saques malas notas, te pongo a trabajar. Se acabó esa frase. Esa frase que nos han querido hacer decir, pensando que da lo mismo estudiar que no estudiar, al final va a ir alguien al paro. No se lo crean, que no es verdad. La situación es difícil. Casi el 50% de los jóvenes españoles están en situación de paro. Pero les puedo asegurar, con todas las cifras en la mano, que si uno tiene formación, tiene más posibilidades de futuro. Muchísimo más posibilidades de futuro. ¿Y qué pasa en Vallecas? Con tantos chavales maravillosos tirados por ahí, sin saber muy bien qué hacer, deambulando por las calles, sin horizontes ni expectativas. ¿Ese es el país que queremos? Yo no quiero ese país. Y les respeto a ellos, absolutamente. A los que están aquí, a los que nos escuchan, a los que no nos escuchan, absolutamente les respeto. Porque ellos no son la causa, ellos son las víctimas de un sistema que no ha sido capaz de comprender que solo a través de la equidad y de la igualdad se puede conseguir una sociedad justa. Que España será lo que sea su educación, que Vallecas será lo que sea su educación. Y vamos a trabajar activamente por eso. Eso es lo necesario. ¿Es austeridad quitar eso? ¿Eso es austeridad? ¿Es austeridad coger la sanidad y poner copagos? ¿Excluir de la sanidad a quienes han venido de otros países? ¿Esa es la austeridad? ¿Es la austeridad mantener una ley de dependencia que no se financia? ¿Esa es la austeridad? Pues yo no me he enterado de lo que es la austeridad. Así que lo primero que tenemos que hacer es decir que sí, que austeridad sí, que para austeridad la nuestra, que no nos den lecciones de austeridad lo que han tenido la vida absolutamente fácil, que no nos den lecciones de austeridad aquellos que en la vida no han encontrado jamás una dificultad. Y yo me siento un privilegiado, entre otras cosas porque mis padres me dieron la posibilidad, muchas gracias, me dieron la posibilidad de tener una formación que yo habré aprovechado bien o mal. Es lo único que me dejaron, esa fue mi herencia. Ni una bicicleta, ni yo la quería tampoco, ni una. Esa fue mi herencia. 9 hermanos, de luego. Y mi padre carnicero. Y en todo caso, orgulloso que estoy de los que lucharon para sacarme adelante. Orgulloso. No renuncio de eso, no renuncio. Al contrario, gracias a eso, probablemente puedo estar aquí hablando con vosotros. También os quería decir que yo soy partidario de que hagamos un esfuerzo en un país rico, en una comunidad rica, por redistribuir lo que hay, por redistribuirlo. Hay muchas personas en Madrid de bien que no son del Partido Socialista. Lo aviso para los que hay algunos que creen que solo hay gente buena en el Partido Socialista. Bueno, es verdad que en el Partido Socialista hay gente buenísima, pero yo soy de la hipótesis de que hay también en otros partidos, porque como aspiramos a la mayoría, conviene saberlo. Hay gente honesta en todos los sitios, pero también quiero señalar que no basta con ser honesta y decente. Por supuesto que hay que ser honesto, por supuesto que hay que ser honrado, pues solo faltaba. Esta es la condición mínima para trabajar. Pero es que hace falta otra cosa.
¿Qué es generosidad para los demás? Para los demás. ¿Qué es este individualismo que se ha entronizado en la sociedad? Este grito de sálvese quien pueda, cada uno a lo suyo, que llaman, además, en nombre de la libertad, llaman liberalismo, neoliberalismo, cuando es exactamente egoísmo y exclusión del otro. Lo que tenemos que hacer es comprender alguna otra cosa. Comprender que hay que redistribuir la riqueza, redistribuirla. Y se redistribuye sin hacer grandes exhibiciones de extremismo. Se redistribuye, para empezar, a través de políticas públicas que generan la igualdad de oportunidades, de políticas sociales. Se redistribuye a través de una política fiscal progresiva y justa, que es lo que hace falta exactamente en nuestro país. Se redistribuye también a través de acuerdos territoriales. Ahora dicen que el sistema territorial de redistribución de los recursos no era muy bueno. Pero si llevan 4 años de mayoría absoluta, pues que lo cambien si no les parece que está bien. Nosotros creemos que hay que cambiarlo, pues hágalo. No atribuya a eso la razón última de que no hay redistribución de la riqueza. Y recordaba el otro día que cuando hacíamos presupuestos por ahí en la universidad y en otros lados, alguno dice, vamos a repartir el presupuesto. Yo recordaba que no digáis la palabra repartir, no digáis la palabra repartir, que es una palabra muy inquietante. Que el que reparte... Así que yo dije que no se reparte, se redistribuye. Y la redistribución incluye un elemento fundamental, que es la justicia. La redistribución significa que hay que dar a cada uno según su necesidad. Y por tanto, tenemos que responder a las necesidades. Y tenemos que hacerlo en esta concepción de redistribución. Y tenemos que regenerar el país, regenerar. Un país en algunos ámbitos, con procedimientos, mecanismos y decisiones corruptas. Corruptas, sí. Yo no digo que todas las personas son corruptas. Lo que sí digo es que a veces se dice, en Madrid se está luchando activamente a través de una persona que es muy libre y muy valiente, por lo que he oído, se está logrando directamente luchar contra la corrupción. Pues yo creo que no se está luchando suficientemente contra la corrupción en Madrid. Y lo digo por esta razón. Porque lo que se hace es, al que se le pilla, se le quita. Pues solo faltaba que le pusieran una calle. Pues claro que al que le pilla se le quita. Entre otras cosas porque la han pillado. Y entonces ya demuestra que hay alguna incompetencia. Pero también quiero decir otra cosa. Hay que ir a las causas, a las estructuras, a los mecanismos, a los procedimientos que favorecen eso. Y entonces ya la cosa se pone complicada. Porque entonces hay que hablar de la ley del suelo. Entonces hay que hablar de la financiación de todas las operaciones que se hacen en Madrid. Entonces hay que hablar de los intereses. Entonces hay que hablar de las formas de contratación. Y claro, esto ya lleva más tiempo. Esto ya lleva ponerse a trabajar y estar dispuesto a hacer, de alguna manera, un cambio radical. Y también quería yo decir que defendemos, los socialistas, las instituciones justas. Defendamos las instituciones. Sí, el Parlamento, el Senado, el Poder Judicial, la Asamblea de Madrid, defendamos las instituciones. Esto de decir, bueno, las instituciones no valen para nada, lo que importa es la dirección, charlar directamente con la gente. Cuidado con los directos que se parecen bastante al tú a tú que antes decía yo del jefe y el empleado. No, hay la mediación de las instituciones y yo quiero y nosotros queremos instituciones justas, eficientes, solventes. Y ahí va lo de solventes. ¿Saben lo que más me ha sorprendido a mí? Al tener el privilegio y el honor de estar más cerca del mundo político. Pues me ha sorprendido la manifiesta insolvencia de los conservadores para gobernar. Esto es lo que me ha sorprendido. Porque yo había oído decir que los conservadores eran muy solventes y que los socialistas eran muy gastones. Esto es lo que me habían enseñado a mí. En fin, lo que veía por la tele. Pero luego lo que he visto es que estos solventes, pues no lo son tanto, porque son solventes raros y eficientes raros,
porque va al fondo de pensiones y así como quien no sabe nada se les queda la mitad en 4 años, a los solventes, digo. Y a estos solventes, así como que no pasa nada, la deuda se les multiplica. Y a estos solventes, una y otra vez, parece que lo que se les produce mucha complicación es poder generar un sistema territorial equilibrado. Miren, si alguien ha demostrado, yo lo puedo decir porque yo no he estado en esta historia, yo lo puedo decir, si alguien ha demostrado eficiencia, solvencia, capacidad de resolver problemas, ha sido, lo digo con afecto. Yo que no tengo carnet del Partido Socialista y cada día lo quiero más, les puedo decir, solvente ha sido el PSOE. Solvente ha sido el PSOE para resolver los problemas. Es el que ha resuelto los problemas. Y yo no voy a hacer el listado de los problemas que ha resuelto, pero sí voy a hacer una cosa, que es preservar y cuidar la memoria de los que han luchado para traernos hasta aquí. De tantos hombres y mujeres que han luchado para hacer que este país sea lo que es, para hacer que haya universalización de la educación, para hacer que todos los niños de 3 a 16 años estén escolarizados, para los que sueñan con que de 0 a 18 lo estén. A tantos que han luchado maestros, maestras, profesores y profesoras para traernos hasta aquí, que no están ya con nosotros. Sí, los claveles para ellos. Los claveles y la memoria para ellos. La memoria siempre, no es la nostalgia de un pasado. Memoria y honor a todos los que han luchado por traernos hasta aquí. En situaciones mucho más difíciles que estas. Mucho más difíciles que estas. A veces oigo a algunos jóvenes decir, ¡ay, qué dura es la vida! Sí, es lo que tiene la vida, suele ser bastante dura. En general la vida ha sido siempre dura, al menos para algunos. ¿O es que algunos se piensa que ha empezado a ser dura este año pasado? Sí es verdad que tienen derecho ellos a reivindicar espacios y además se los tenemos que reconocer y además tenemos que creer en ellos y además ellos, vosotros, sois exactamente el futuro de este país. Y desde luego, todo por ellos, para ellos y con ellos, intergeneracionalmente. Yo conozco una persona que tiene más de 40 años y es una persona estupenda. Es una cosa que tengo yo. Y lo que les quiero decir con eso es que tenemos que hacer un gran pacto intergeneracional y ir juntos de la mano a transformar este país, a cambiarlo para que sea de otra manera. Y memoria a los que ya no están y memoria a los que están por venir. Trabajemos por ellos, trabajemos por los que nunca veremos. Trabajemos por los más jóvenes y por los que todavía no han nacido. Y por los que van a nacer pronto. También quería señalar la línea de acabar, por poner aquí 3 o 4 palabras. Regenerar, transformar, reconstituir. Hay que reconstituir el país, hay que reconstituirlo. Reconstitución es una palabra estupenda, es casi una palabra de sanatorio, es una palabra vitamínica y hay que reconstituir el país. No hay que constituirlo, que ya está constituido, es que hay gente que quiere constituir el país. No, que ya está constituido, que ya tenemos constitución, España está constituida, no se acelere usted, que hay gente que en cuanto llega quiere constituir todo. Pues ha llegado usted tarde porque ya está constituido. Otra cosa es que la queremos reconstituir. Y si para reconstituir en el seno mismo de la Constitución se ofrecen posibilidades para reconstituirlo, pues modificamos la Constitución y reconstituimos el país a partir de un cambio en la Constitución que a mi juicio es necesario. Y lo hacemos con el acuerdo de todos, con el voto de todos los españoles, para generar condiciones de igualdad y para lograr, mediante un pacto político, ya está bien de judicializar la reconstitución de España mediante un pacto político que conduzca al respeto, por supuesto, a la singularidad y al autogobierno de todos los territorios y pueblos de España. Por supuesto que sí, pero en condiciones de igualdad, en pacto político, dentro de la Constitución y con el acuerdo de todos los españoles. ¿Saben dónde he leído eso? En el resumen en 7 puntos que ha hecho el Partido Socialista de todo su programa. Y por tanto, reconstitución para España. Acabo prácticamente diciéndoles que leí en un periódico que ponía que España tenía que elegir entre la moderación del Partido Popular y la radicalidad de Podemos. Y a mí no me sale así la lista. A mí no me sale así
porque yo no veo que sea entre una moderación y una radicalidad. Si nos ponemos mitineros, diré que entre dos radicalidades, eso sí, porque desde luego el inmovilismo es una radicalidad, eso sí que es una radicalidad. La LOMCE es una radicalidad, la ley de reformas laborales es una radicalidad y la ley de seguridad ciudadana es una radicalidad, hechas sin el consenso de los españoles y hechas poniendo en quiebra derechos y libertades. Eso es una radicalidad. Y entre esa radicalidad y la otra, pues está por lo que somos la mayoría de los ciudadanos, por gente más o menos moderada, que quiere vivir honestamente, que quiere una política social, una economía social, que cree en la libertad de mercado, pero si es libertad de mercado social, no de depuración de la igualdad y de la justicia. Y por eso creo que ese es un espacio posible. ¿Saben cuál es la estrategia? Que nosotros desaparezcamos. La estrategia es que parece que se presentan a las elecciones dos grandes frentes y luego están pues los del montón ahí. Pues miren, los del montón somos un montón y además un montón muy importante, dispuesto a gobernar este país y dispuesto a luchar para merecer la confianza para gobernar este país. Y que vengan con nosotros todos los que quieran cambiar este país, cambiar de verdad, porque si no las dos radicalidades, si no hay una mayoría de esa moderación, ¿qué van a hacer? Confrontarse e enfrentarse. ¿Y sabe lo que va a producir? Grandes espectáculos televisivos, eso sí. Y va a producir también alguna otra cosa. La parálisis del cambio. Van a paralizar el cambio. ¿Y saben lo que les digo una cosa? Que es que me gusta mucho que veamos la televisión, que es muy importante ver la televisión, pero que la política no es la que nos convierte en meros televidentes y telespectadores de la realidad, donde lo único que tenemos que hacer es encuestas de opinión y sondeos de resultados de los programas televisivos. La política también en los parlamentos, la política también en la realidad de los que han sido representados. Y hay gente que incluso vota, porque están todo el día en estas cosas tan importantes, y vota qué le ha parecido el debate, y luego no votan en las urnas. Es una cosa extraordinaria. Les parece más importante un sondeo que las votaciones. El país de los sondeos, el país... Bueno, a ver si somos el país de las votaciones. Y yo comparto, y con esto acabo, comparto que dado que no nos gusta lo que pasa, lo que tenemos que hacer es ir a votar. Ir a votar sin ninguna duda. Ir a votar. Yo comprendo a quien no vota y respeto a quien no vota, pero estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Cuando nosotros no votamos, ellos votan. Pero vamos, van a votar sin duda alguna. Van a votar en familia. La familia que vota unida permanece unida. Van a votar con sus hijos, con sus abuelos, con sus vecinos. Ellos no dudan. Y nosotros estamos en la reflexión. Tenemos 3 hijos, uno no vota, el otro vota a otro partido, que sé cómo se llama, y el otro no, pues ese día se levanta tarde. Pero, ¿por qué no movilizamos? ¿Por qué no activamos? ¿Por qué no nos movemos? Si tenemos muchas razones para hacerlo. Y yo voy a confesar lo que voy a hacer. Lo voy a confesar. Luego ustedes hagan lo que quieran. Yo voy a votar al Partido Socialista Obrero Español. Lo voy a votar. Y además voy a votar a una lista cuyo primer nombre es Pedro Sánchez. Y voy a votar por convicción, porque es el partido que tiene posibilidades de gobernar para transformar el país. Y yo no quiero que uno llegue al gobierno para ganar, sino para transformar el país. Y además voy a votar, porque he oído a algunos candidatos hoy y me han convencido. Venía con dudas. Por Antonio, por Rafael, por Zaida, por Carlota, por Gemma, por David, por Lidia, por Domènech, que son los que están aquí y se presentan a las elecciones. Habrá alguno más también, pero yo quiero votar también pensando en todos ellos, en la confianza que me da que les conozco y les aprecio, en la confianza que me da que sé que están comprometidos con un proyecto al que me sumo de corazón. Y porque espero que si a ellos les va muy bien, nos va a ir bien a todos los españoles. Incluyo a todos los españoles, hablando a la asamblea que está aquí al lado,
que es una asamblea que no acaba de regenerar, ni de transformar, ni reconstituir Madrid. Así que, con todo mi afecto al Partido Socialista, con mi agradecimiento que declaro público a la confianza que ha expresado en mí, entre otras cosas permitiéndome hablar hoy aquí, lo que les puedo decir es que ya que estamos en elecciones, vote al Partido Socialista Obrero Español.